Bueno, el día de hoy comentaremos acerca de un tema controversial. Eso quiere decir un tema muy discutido. Hay que decirlo con todas sus letras. Digamos que en un bando están iglesias evangélicas que podemos llamar algunas históricas, otras cuando menos tradicionales, y el sector tradicional de la Iglesia Católica. Y en el otro lado de la postura en discusión están las iglesias pentecostales, algunos movimientos que a lo largo de la historia buscaron también volver al libro de los Hechos, y en la Iglesia Católica el movimiento carismático. Son dos posturas de las que se ha discutido mucho, y cuando menos vamos a empezar el tema. No les garantizo que hoy lo vamos a acabar, pero sí estaría muy bien que pongamos mucha atención. El título con que hemos puesto la reflexión de hoy allá en la transmisión dice: la diferencia entre la conversión y el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Hay o no hay una diferencia? Bueno, algunos dirán, la conversión es lo mismo que recibir el Espíritu Santo. Otros dirán, son dos experiencias distintas, convertirse y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y de eso vamos a tratar. Vamos a leer el pasaje de Hechos capítulo 8, donde nos quedamos la sesión pasada, la reunión pasada. El 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Hasta allí son los versos que nos van a iluminar sobre el tema. Me da gusto cuando algunos hermanos de la iglesia en la semana tienen preguntas, incluso discuten entre ellos sobre lo que se habló el domingo. Eso es bueno, ¿verdad? Es muy diferente aquella actitud de el que no pudo ir al culto y le pregunta al otro que sí pudo ir al culto: oye, ¿de qué se trató la predicación? Pues de la Biblia, ¿no? Qué bueno que ponemos atención y tenemos preguntas y podemos discutir. Quiero pensar por un momento en Felipe, un hombre valiente, seguramente un joven. Después se casó y tuvo 3 hijas profetisas, pero no sé si en este momento no parece que estaba casado. Parece que a Samaria se fue solo, ¿no? Un joven valiente que, a pesar de la persecución, no dejó de predicar. A donde fue, iba predicando. Y se atrevió a lo que nadie se había atrevido: a predicar a los samaritanos. Quizá, no lo sabemos, quizá escuchó alguna historia, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito, era apenas hablado, escuchado, de Jesús en Samaria, y probablemente lo animó también a él a predicar a los samaritanos, como Jesús había hecho con aquella mujer samaritana. Pero fue el primero
después de la ascensión del Señor. Fue el primero, cuando menos dijimos que el pasaje es el primero que menciona el bautismo de mujeres. Ya lo tocamos eso. Un hombre valiente. Y por eso decía yo que quiero ahondar en la vida de Francisco de Encinas, otro joven valiente, verdaderamente joven. Francisco de Encinas murió, ¿qué será? ¿Alrededor de los 40 años? Alrededor de los 40 años. Es decir que no tuvo la edad que tenemos algunos de nosotros. Murió de la peste que asoló Europa en aquellos entonces. Y uno se pregunta cómo le dio tiempo de hacer tantas cosas siendo tan joven, ¿no? Bueno, su primer estudio universitario lo realizó en la Universidad de Lovaina, que era la universidad más católica de ese momento. A pesar de ello, había algunos creyentes que habían abrazado ideas de la Reforma. Recuerden que la Reforma no era una postura necesariamente anticatólica o fuera del cristianismo, no era una herejía. La Reforma era el deseo, era la predicación de volver a la pureza del cristianismo primitivo. Y ese deseo incluso lo llegaron a predicar católicos que nunca salieron de la Iglesia Católica, pero que sabían que había que regresar a la pureza de los evangelios. Estoy pensando en Erasmo de Róterdam, en su llamada filosofía Christi o la filosofía de Cristo. ¿A qué le llamaba él filosofía de Cristo? A volver a los evangelios. Estoy pensando en Juan de Valdés, claramente humanista, claramente reformista, pero no le dio tiempo o no tuvo oportunidad de salir del mundo católico. Pero él volvía sus ojos al Nuevo Testamento. España ya había tenido brotes de reforma, incluso antes que Lutero, porque cuando se obligó a muchos judíos a convertirse al cristianismo, muchos lo hicieron solo simulando y en secreto seguían guardando la ley de Moisés. Fueron llamados criptojudíos o judíos secretos. Pero hubo judíos que verdaderamente se entregaron a Cristo. Y como ellos no venían de un rancio romanismo lleno de ritos, de imágenes, de liturgias, siempre propugnaron por una religión auténtica que naciera del corazón. El apodo que les dieron y con el que la Inquisición trataba de ubicarlos es los alumbrados. Alumbrados porque hablaban de una luz, de una relación con el Espíritu Santo. Otra parte reformista en España fue el humanismo, una palabra que hoy espanta a muchos creyentes, porque ciertamente ha habido corrientes humanistas anticristianas, pero el humanismo cuando nació como un humanismo cristiano, que era volver a los modelos de la antigüedad. En el caso de la Biblia, ¿cuáles son los modelos de la antigüedad? Las lenguas hebrea y griega. Había que trascender la Biblia en latín, la Vulgata latina, que es lo único que se conocía, se copiaba y se predicaba en ese entonces, para regresar al estudio de las lenguas originales en que se escribió la Biblia. Era esta vuelta a los evangelios, era esta vuelta a una teología basada en la Biblia. Eso fue el humanismo cristiano, que estaba también lleno de tolerancia en contraste con una época de guerras religiosas, donde disentir en algún aspecto de la doctrina era suficiente para que el otro, supuestamente también cristiano, te matara. Uno de los casos más tristes es el del médico Miguel Servet,
descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, gran erudito, filósofo y teólogo, que no es que no creyera en la Trinidad, es que la entendía diferente a la mayoría de los católicos. Y no fueron los católicos, sino los calvinistas de Ginebra, quienes lo quemaron en la hoguera, para ilustrar esta falta de tolerancia de la época, ¿no? Mientras que el humanismo cristiano, el cual profesaban, entre otros, Casiodoro de Reina, decía, no hay por qué perseguir a nadie por causa de la fe. Sí podemos discutir, sí podemos estudiar, pero no tenemos autorización de ejercer la violencia contra alguien que no cree igual que nosotros. Sin embargo, la Reforma en España fue sacrificada, fue ahogada en sangre por la Inquisición española, que perseguía, que confiscaba libros, que quemaba en la hoguera. Tristemente, del tiempo que les estoy hablando, cuando menos había, bajo el inquisidor Manrique, 2,000 personas quemadas en la hoguera. Es en ese contexto donde Francisco de Encinas, español de la ciudad de Burgos, se va a estudiar a Lovaina. Sus padres, toda su familia, judíos conversos, prósperos comerciantes. En Lovaina estudia también el griego y nace en Francisco de Encinas el deseo de traducir el Nuevo Testamento desde el griego al castellano. Cuando en otros países como Italia, Francia, Alemania, el Nuevo Testamento ya existía. ¿Se acuerda que el año pasado celebramos 500 años del Nuevo Testamento de Lutero? Entonces en Alemania el Nuevo Testamento para el pueblo, en la lengua del pueblo, existía desde hacía 20 años, mientras que para España no había un libro impreso que fuese un Nuevo Testamento, que pudiese circular libremente entre los creyentes del Imperio Español, que entonces era grandísimo. Cuando digo España, en ese tiempo, no se imagine usted el mapa, solo la península ibérica. Gobernaba Carlos V. Y Carlos V, bueno, tenía un imperio extensísimo. Por lo pronto, el continente americano. Nosotros éramos parte del imperio de Carlos V. Por supuesto, la península ibérica, pero antes Filipinas, Nápoles, Flandes, Sicilia, Cerdeña, Alemania. Carlos V era también emperador de Alemania. Imagínense qué imperio tan grande, ¿no? En ese imperio tan grande, en el que no toda la población, pero la mayor parte de la población hablaba castellano, no había un Nuevo Testamento en nuestra lengua. Nosotros lo tenemos desde hace mucho tiempo. Desde que oímos de Cristo tenemos un Nuevo Testamento en castellano, pero imagínense por un momento que no lo tuviera. Si le dieran ahorita un Nuevo Testamento en alemán, probablemente no entendería nada, ¿no? Una que otra palabrita a lo mejor, pero nos desesperaríamos de que quisiéramos saber qué dice allí. Es muy importante tener la Biblia en nuestra lengua. Entonces, empezaron a sospechar de Francisco de Encinas, la Inquisición, además porque había visitado a un tío suyo, Pedro de Lerma, que ya había sido procesado por la Inquisición y que ahora vivía en París y ahí daba clases en la universidad y era de ideas reformadas. Cuando Francisco de Encinas vio el peligro, que algunos de sus amigos ya los habían aprendido, algunos ya los habían quemado. Hay casos muy tristes, Por ejemplo, el de un fraile dominico cuyo hermano era reformado. Y él, pensando que hay que defender a la verdadera religión, el fraile fue a visitar a su hermano
y mientras su hermano se agachaba para escribir algo en la mesa, este fraile ordenó a su sirviente que le diera un hachazo en la cabeza y le partió la cabeza en dos. Y el hermano fraile se fue muy tranquilo porque matar a un hereje no es pecado. Decía, mató a su propio hermano. El hermano de Francisco de Encinas fue quemado en Roma, por reformado también. Así que Francisco de Encinas prefirió huir a Wittenberg. ¿Dónde? ¿Quién vivía en Wittenberg? Lutero y su mayor teólogo, Felipe Melanchthon. En un sentido académico, todavía mejor teólogo, humanista, helenista, Felipe Melanchthon, que terminó de enseñarle o de perfeccionar el griego de Francisco de Encinas, y ahí terminó Francisco de Encinas de traducir el Nuevo Testamento en Wittenberg. Luego se fue para Amberes a publicarlo. Cuando le llegó la noticia al emperador Carlos V de que el Nuevo Testamento se había publicado en español, inmediatamente mandó confiscar toda la edición. El autor y el impresor, previendo esto, habían escondido unos pocos ejemplares. La mayor parte del tiraje fue confiscado, fue destruido. Y uno diría, bueno, hasta aquí llegó la tarea de Francisco de Encinas. Pero no termina ahí la cosa. A lo mejor no le gusta la historia y ya se me está durmiendo. ¿Será? Carlos V había decidido ser el defensor de lo que él consideraba la unidad de la cristiandad. Carlos V pensaba que el imperio debía estar unido en una sola religión y que él tendría que defender la religión verdadera. Por tanto, Carlos V ya se había vuelto un enemigo de la Reforma. ¿Se acuerdan ustedes que antes de esto, Martín Lutero también se había presentado frente a Carlos V en la Dieta de Worms, cuando todos los príncipes y los teólogos y los grandes personajes nobles y demás estaban ahí con el emperador? Y Lutero estaba solo contra el mundo, cuando lo conminaron a retractarse de lo que enseñaba, sabiendo que si no se retractaba, le esperaban las llamas de la hoguera. Valientemente dijo, si no me demuestran con la Biblia y con la recta razón que estoy equivocado, no puedo retractarme. Hay que recordar esta frase de Lutero, porque en las tendencias cristianas liberales que quieren estar a tono con el mundo, con las ideas de la época, lo que han dado en llamar hoy la iglesia emergente, esa iglesia que ya no tiene culto, solo tiene pláticas, que ya no se dicen hermanos, que no hay problemas y ni hay por qué hablar si se tatúan, si hay homosexuales, si hay... todo está bien, la iglesia emergente, ¿no? Hay que volver a la frase de Lutero. Si no me demuestran con la Biblia y con la recta razón, no puedo desistirme de lo que he dicho. No puedo, por mi conciencia, negar lo que creo. Bueno, entonces Carlos V se había constituido en el paladín del catolicismo, con sus limitantes, ¿no? Porque también él había amenazado al Papa. Por ejemplo, cuando Enrique VIII decidió divorciarse de Catalina de Aragón, el Papa le hubiera dado el divorcio sin problema, como se acostumbraba, con una dispensa para disolver el matrimonio. Pero Carlos V le dijo al Papa, Catalina de Aragón es mi tía, y si tú la divorcias, yo te mato, ¿no? Y esa es la razón por la que no le dieron el divorcio a Enrique VIII, que entonces se separó del catolicismo y se casó con Ana Bolena, y que Enrique VIII no tiene nada de reformador,
Porque a veces critican a los reformados y dicen, no, pero a ver, Enrique VIII. Enrique VIII no reformó nada. La iglesia anglicana sigue siendo una iglesia católica. Él se separó por otros motivos, pidió la ayuda de Lutero. Lutero se la negó porque no tenía los motivos correctos, ¿no? Bueno, volvamos a ese Carlos V. ¿Qué hizo Francisco de Encinas? Dijo, quiero hablar con Carlos V. Ah, caray. Eso sí está difícil, ¿no? Si sabes que la Inquisición está matando creyentes, que el rey ya mandó confiscar tu Nuevo Testamento, que no quiere saber nada con la Reforma, y todavía Encinas insiste en que quiere ir a hablar con Carlos V. Entonces le pide al obispo de Jaén, un obispo español, cercano a Carlos V, que le consiga una entrevista con el emperador. Sus amigos, su familia le pide que desista de ello, porque le puede suceder lo que a su hermano, que fue quemado, por querer ir a Roma sabiendo del peligro que corría. Y entonces Encinas insiste. Le consigue la entrevista en un palacio que es, no sé, maravilloso, el Palacio de Bruselas, y ahí llega en una cena fastuosa, está lleno de músicos, de personas de gran influencia, y tiene que esperar que termine la cena. Y entonces el obispo se acerca al emperador y le dice, Majestad, aquí hay un joven piadoso, muy preparado, que quiere dedicarle un libro. Y entonces dice Carlos V, bueno, que se acerque. Se acerca, yo creo que estaba nervioso, ¿o no? ¿Usted estaría nervioso o no estaría nervioso? Recordando aquel salmo que dice, delante de los reyes proclamaré tu nombre, ¿no? Y se acerca y le dice el emperador, ¿cuál es el libro que me quieres dedicar? Es el Nuevo Testamento, Majestad, que he traducido al castellano, que contiene los evangelios y las cartas de los apóstoles. Ahora, sorpréndase frente a la crasa ignorancia del emperador de un territorio tan vasto y supuesto defensor de la religión. La pregunta de Carlos V es, ¿y tú eres el autor? ¿Tú eres el autor del Nuevo Testamento? ¿Quién pregunta eso? Eso está en el diario de Francisco de Encinas, por eso sabemos las palabras. Encinas le contesta, no, Majestad, el autor es el Espíritu Santo, que inspiró a los apóstoles para que conozcamos la doctrina de Cristo de nuestra salvación. Y entonces Carlos V le dice, bueno, sea como dices, voy a aceptar que me lo dediques para proteger la obra, siempre y cuando no tenga herejías. El Nuevo Testamento, que no tenga herejías el Nuevo Testamento. Bueno, hoy hay Nuevos Testamentos con herejías, como el Código Real, que yo le llamaría un falso Nuevo Testamento, ¿no? Pero eso le dijo el emperador, que no tenga herejías, y entonces lo recibió y lo entregó al confesor Pedro de Soto. En el ámbito católico se acostumbra que el sacerdote con el que las personas se confiesan sea una especie de director de conciencia que ayuda a tomar las decisiones, ¿no? En el protestantismo no. En el protestantismo cada individuo tiene que tomar sus propias decisiones, leyendo la Biblia y orando. Por eso se construyó una ética individualista que la vemos cómo ha madurado
en los países de la Europa del Norte, mientras que en los países de la Contrarreforma no tenemos una ética personal. Si el policía no me ve, cometo la infracción. Si el jefe no está, pues no trabajo. Si el pastor no nos visita, no leemos la Biblia, ¿verdad? No hay una ética individual. Entonces Carlos V, pues quiere depender de su director de conciencia, Pedro de Soto, una persona, en el testimonio del propio Encinas, verdaderamente ignorante de la teología y sobre todo ignorante de la Biblia. Entonces, entrevista a Encinas, simulando amistad, pero en realidad empieza después a cuestionarlo, porque sabemos que has estado en Wittenberg y eso es una traición a la religión. ¿Cómo te has atrevido a juntarte con herejes? Además, ¿cómo se te ocurre traducir el Nuevo Testamento a la lengua del pueblo cuando, y esto es cierto, diferentes decretos de reyes, de papas, de concilios habían prohibido la traducción de la Biblia a la lengua del pueblo? ¿Cómo te atreves a hacer algo tan dañino, tan pernicioso para la iglesia? Y lo manda a encarcelar. Es triste, ¿no? Porque mientras el emperador le dice, sí, yo protejo tu publicación, tu traducción, el confesor lo mete a la cárcel. Y ahí está Francisco de Encinas 2 años. Y un día, como veremos que le va a suceder a Pedro, todavía no llegamos allá, en Hechos 12 me parece, todavía no llegamos, pero resulta que la puerta de la celda está abierta, o sea, no tiene la cerradura puesta y entonces Encinas abre la puerta. La segunda puerta de la cárcel está abierta y la puerta de la calle está abierta. Y se va otra vez a Wittenberg, ¿no? Huye a Wittenberg. Por ahí leía yo el comentario de un católico de la época que dice, eso no fue ningún milagro. Llámele como quiera, ¿verdad? Pero Encinas no termina, sigue viajando a países donde hay riesgo, da clases en Inglaterra y sigue traduciendo no solo la Biblia, sino a importantes escritores griegos y latinos. Algunos estudiosos dicen que él es el autor del Lazarillo de Tormes. ¿A quién le tocó leer ese libro en la secundaria? Bueno, antes leíamos en la secundaria, jóvenes ilustres. Dicen que por la manera en que critica los abusos de la religión, no le puso su nombre, ¿no? Es probable. Realmente escribió muchísimo, escribió sobre los temas de la Inquisición, escribió una carta todavía al emperador explicándole por qué habría de traducirse la Biblia. De hecho, en su Nuevo Testamento comienza dedicándoselo a Carlos V, al que llama la Cesárea Majestad, o sea, de César, ¿no? La Cesárea Majestad, y le da la serie de razones de por qué en la Biblia, que ya está en las lenguas de otros pueblos, debería estar en la lengua del que entonces es el imperio más poderoso del mundo. Como dije, Encinas muere muy joven. En estos tiempos, que ya se acerca el mes de octubre y los meses que siguen, estaremos insistiendo en la celebración, en el agradecimiento a Dios, porque se cumplan 480 años de que tengamos nuestro Nuevo Testamento en castellano. No somos los únicos. Este libro y otro libro de otro autor español, César Vidal, se han publicado ya hablando del tema. Se han republicado facsímiles del Nuevo Testamento de Encinas. Parece que es una celebración que está tomando fuerza a nivel hispanoamericano. Alguien decía, bueno, ¿por qué no nos esperamos a que haya 500? Mire, si hay un motivo para celebrar la Biblia y para que la iglesia conozca su historia,
y para que el mundo se entere de algo tan importante, pues hay que aprovecharla, ¿no? Ahora, en el 2043, que se cumplan 500 años, yo no sé si yo seguiré con ustedes. Vamos a celebrar 480. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, regresemos a Hechos, quedándonos con la historia en la cabeza. Y dice entonces que los apóstoles en el verso 15, 8:15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Vamos a leer ese versículo en griego. Samuel está solo hoy en la cabina, si tiene oportunidad. Pues miren, muy inteligente Samuel, gracias. Dice, catabantes prosifxanto periaftón oposlavosin neuma agion. Vinieron para orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay que hacernos una serie de preguntas que ya comenzamos al final del domingo pasado. Si usted vino o vio el video, ¿recuerda las preguntas? A ver, ¿quién recuerda las preguntas? Yo que estaba bien orgulloso de que... Primero hablemos de la certeza de salvación. Reiteremos en el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. De acuerdo con el versículo 12, la pregunta es, los samaritanos que creyeron en Jesús, que se bautizaron en el nombre de Jesús, ¿eran salvos? La pregunta no es fácil, porque recuerden que hay ciertas ramas del cristianismo que no aceptan que uno pueda decir que ya es salvo, que están suponiendo que si a lo largo de lo que nos queda de vida tomamos los sacramentos, nos portamos bien, Dios al final decidirá si nos salvamos o no nos salvamos. Pero lo que el Nuevo Testamento enseña no es eso. El Nuevo Testamento enseña, como Efesios 2:8 que se citó hace rato, por gracia sois salvos, ya sois salvos, por medio de la fe, y la fe es la certeza, ¿no? Entonces, el que creyere y fuere bautizado, dice Marcos 16:15, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces la salvación no es algo de lo que dudamos. La salvación no nos es una incertidumbre. La salvación es una certeza que hemos recibido porque es un regalo de Dios, un regalo que quedó testimoniado, consumado con toda su plenitud sobre la cruz del Calvario. Por eso nosotros podemos decir, soy salvo. No me preocupa. Si viene otro terremoto, si viene una peste, una epidemia, una persecución, morir no me preocupa. ¿Sí le preocupa? No debe preocuparnos porque la salvación es una certeza. Yo sé a dónde voy. Uno de los salmos, quizá más bien el salmo más famoso, el 23, termina diciendo con toda la certeza, y en la casa del Señor moraré, como dice la Biblia del Oso, por luengos días, ¿no? Eternidad. Ahí está la certeza de la salvación. Entonces, los samaritanos que creyeron y se bautizaron, ¿eran salvos? Sí. Entonces, ¿por qué tenían que orar para que recibieran el Espíritu Santo? ¿No es una pregunta que tenemos que hacernos? Antes de eso, y para que nos quede claro que el Espíritu Santo trata con nosotros de distintas maneras, vamos a pensar en Cristo. No es solamente
si el Espíritu Santo está contigo o no, si lo tienes o no lo tienes, sino de qué manera el Espíritu Santo, en qué diferentes maneras el Espíritu Santo quiere tratar con nosotros. Pensemos primero en cuando menos 3 maneras en que el Espíritu Santo trató con Jesús, el Hijo de Dios encarnado. No estoy hablando de la naturaleza divina de Jesús, que la tiene, pero estoy hablando cuando, además de esa naturaleza divina, el Hijo de Dios escogió hacerse hombre. Se hizo auténticamente humano. Entonces, como humano, Jesús necesitaba del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trató con él de varias maneras. Veamos, por ejemplo, en Mateo, o bueno, vamos a Lucas, ya que estamos en textos de Lucas. En Lucas capítulo 3, versos 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Por qué tenía que descender el Espíritu Santo sobre Jesús? Voy a hacer la pregunta, aunque no es tan buena pregunta, pero ¿qué Jesús no tenía el Espíritu Santo? ¿Por qué tuvo que descender sobre él? Si ya lo tenía, ¿para qué tuvo que descender? Y si no lo tenía, ¿cómo es que Jesús no lo tenía? ¿Sí se ve? Porque es lo mismo en Hechos 8. Los apóstoles vienen para que el Espíritu Santo descienda sobre los samaritanos. ¿En qué sentido va a venir el Espíritu Santo y en qué sentido ya estaba? El Espíritu Santo descendió cuando Jesús se bautizó en agua. O sea, en Jesús hay 2 bautismos, igual que en el libro de Hechos. La gente se bautiza en agua y luego recibe el bautismo del Espíritu Santo. Igual con Jesús. Jesús es el modelo. Queridos hermanos que nos acompañen y a la distancia también, y que piensen que el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo que la conversión. Vamos a tratar de demostrar que no. Pero no se sientan ofendidos, no le cambie de canal, no le ponga manita para abajo y se desconecte. Escuchemos el razonamiento que con todo cariño queremos compartir con ustedes. De hecho, no se trata de pelear. Efesios, ahorita estoy en Lucas, pero menciono Efesios 5:18. ¿Qué dice Efesios 5:18? Sed llenos de espíritu. ¿A quién se lo dice? ¿A los incrédulos? ¿A quién le dice Pablo sed llenos de espíritu? A los creyentes. Cuando me toca platicar en una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo, digo, no nos metamos en discusiones. Este mandato es para todos los creyentes, ¿o no? Porque yo recuerdo que me invitaron a predicar a una reunión de pastores de varias regiones de una denominación de cuyo nombre no quiero acordarme, pero mi hermano Jacobo sí sabe cuál es. Y les estaba yo hablando de la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y en el momento del receso para tomar café, 2 pastores no se dieron cuenta que yo estaba ahí junto a ellos y estaban diciendo: ya nos quieren volver pentecostales. No, hermano, simplemente el mandato para ser llenos del Espíritu es para todos los cristianos. Habrá una denominación exenta para quien no es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Eso sería absurdo, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo es para todos.
Pero entonces, volvamos a la pregunta. Jesús, ¿usted cree que Jesús como joven, como niño, vivió guiado por el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el Espíritu Santo estaba con él? Entonces, ¿por qué tuvo que descender sobre de él después del bautismo en agua? Por eso es que quiero mostrarle que el Espíritu Santo actuó de 3 maneras en la vida de Jesús. Evidentemente, cada manera es distinta y con propósitos distintos. ¿Cuál será la primera manera en que el Espíritu Santo actuó en Jesús? Cuando engendró a Jesús en el vientre de María, fecundando el óvulo de María. Porque lo que en ella es engendrado, se le dice a José, del Espíritu Santo es. Y el ángel le dice a María, el Altísimo, el poder del Altísimo te cubrirá. Por tanto, el santo ser que nos nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, la primera manera en que el Espíritu Santo se relaciona con Jesús es haciéndolo existir como humano, haciéndolo nacer. Pensemos que Jesús es el Verbo encarnado desde el instante de la fecundación del óvulo, lo que nos da un principio para saber en qué momento un ser humano es un ser humano. Porque ahora está de moda decir, es que como ese conjunto de células, ese producto, no tiene todavía un cerebro desarrollado, todavía no es un ser humano, lo podemos matar hasta las 12 semanas y en otros lados hasta antesito del parto todavía lo pueden matar. Y están prohibidos videos que muestran cómo sucede eso, porque se ve claramente, si usted llega a ver uno, se ve claramente cómo se descuartiza a una persona, se le hace pedacitos. Y cómo antes de morir ese pequeñito intenta detenerse, salvarse, rechazar lo que le están haciendo. La persona es persona humana, independiente de la mamá y del papá en el sentido de su existencia, no de su subsistencia, desde el momento de la concepción. Así Jesús, desde el momento en que María concibió, fue el Hijo de Dios encarnado. Y el Espíritu Santo entonces actuó de esa manera con Jesús. Esa es una manera. Pero cuando Jesús niño comenzaba a crecer y estudiaba las Escrituras, porque cuando Jesús tenía 12 años, había estudiado las Escrituras, ¿o no? ¿Se acuerdan que cuando fueron a Jerusalén, mientras toda la caravana, después del culto, se fue al mercado, se fue a la feria, se fue a la plaza, a ver tiendas, ¿dónde se quedó Jesús? En el templo, platicando con los rabinos, con los escribas. ¿Por qué? Porque Jesús quería saber más. Y los escribas, que eran muy meticulosos, estaban sorprendidos de sus preguntas y de sus respuestas. Un niño de 12 años. Ese es Jesús. Entonces, este Jesús que está ahí en el templo, que ha estudiado la Escritura yendo a la sinagoga de su pueblo en Nazaret, que después es joven carpintero, que todos los sábados va a la sinagoga a escuchar la lectura de los rollos bíblicos. Este Jesús que se la pasa meditando en aquello que escucha los sábados, ¿estaba guiado por el Espíritu? Claro. ¿El Espíritu Santo estaba con él? Cuando la carta a los Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, ¿quiere decir que a los 15 años fue tentado? ¿A los 18 fue tentado? ¿A los 25 fue tentado? ¿Y pecó? ¿Quién es el único que nos puede ayudar a no pecar? El Espíritu Santo.
Entonces, insisto en la pregunta. ¿Jesús joven era acompañado y guiado, fortalecido por el Espíritu Santo? Sí. ¿Y entonces por qué descendió? En el bautismo. Muy importante. Jesús no se llamaba Cristo. ¿Sí me explico? El nombre propio es Jesús, que es lo mismo que en otra pronunciación Josué o Yeshua. Incluso Isaías y Oseas en hebreo significan lo mismo. Jehová es salvación. Cuando Jesús vivió, seguro había muchos otros jóvenes llamados Josué, ¿no? Porque era un héroe de la antigüedad judía. Muchos niños pueden haberse llamado Josué. Pero este Josué, el que estoy hablando ahora, este Josué, hijo de Miriam o María, recibió el Espíritu Santo ¿en qué sentido? En el sentido de lo que significa el título Cristo. Cristo es un título, es un oficio, no es un nombre, ¿no? Digamos, si por ejemplo decimos, Dani, el diácono, ¿se llama diácono? ¿Qué es diácono? Un oficio, una tarea. Cristo es un oficio. En hebreo se dice Mesías. Y se consideraba Mesías a cualquier persona sobre la que se derramara el aceite contenido en un cuerno para señalar con ese rito que esa persona a partir de ese momento era o un sacerdote, o un profeta, o un rey. Desde que el pueblo judío estaba conquistado ya por varios siglos, anhelaba la aparición de un ungido, la palabra Mesías quiere decir ungido, que fuese un rey y un profeta definitivo, último, escatológico. ¿En qué sentido sería último? Que él sí terminara con la maldad, con las guerras, que estableciera la paz y la justicia en todo el mundo. Esa es la figura del Mesías que el pueblo judío estaba esperando. La traducción de Mesías al griego en que se escribe el Nuevo Testamento es Cristo. Entonces, Mesías y Cristo es la misma cosa y significa ungido. Ungido significa, en sentido físico, que virtieron aceite sobre su cabeza, pero en sentido espiritual, que el Espíritu Santo le llena, que el Espíritu Santo le bautiza para desarrollar una de estas tres tareas: sacerdote, profeta o rey. ¿Sí me explico? Ahora, entonces vamos a ver este parteaguas que es el bautismo en agua de Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo de Jesús. Los dos bautismos van juntos, en su caso, ¿sí? ¿Cuál es lo que nos puede caracterizar una y otra etapa de su vida? Del bautismo hacia atrás, es decir, hacia la infancia, o desde su infancia hasta su bautismo, ¿Jesús hizo milagros? ¿No hizo milagros? ¿Echó fuera demonios? ¿Sanó enfermos? ¿Se fue a predicar por los pueblos y ciudades? Se me quedan viendo raro. A lo mejor ya leyeron los apócrifos, porque en los apócrifos sí se dice que Jesús hacía milagros. Algunos milagros, bueno, bastante cuestionables, ¿no? Reprende un rabino a Jesús por estar haciendo pajaritos de barro en sábado y dice: sábado no puedes hacer pajaritos de barro. Y Jesús, para demostrar su superioridad sobre el sábado, les sopla a los pajaritos y se van volando, ¿no? Y su maloso amigo Judas les tiraba con la resortera. No hay milagros de Jesús antes del bautismo
en agua y del Espíritu Santo. Porque antes del bautismo en el Espíritu Santo que Jesús recibe en el Jordán, después del agua, Jesús no es el Cristo. O sea, Jesús, desde que nació, ¿es el Hijo de Dios? Sí. ¿Es el Verbo encarnado? Sí. ¿Está llamado a ser el Mesías? Sí, pero todavía no es. ¿En qué momento Jesús es ungido? O sea, cuando yo digo Jesús no es el Cristo, usted seguramente se sorprende y dice, ¿pero cómo está eso? Si Cristo quiere decir ungido, antes del Jordán Jesús estaba ungido. No estaba ungido. Esta expresión, el Espíritu Santo descendió sobre él. Cuando Jesús oró, el cielo se abrió, el Espíritu descendió y para que fuera patente a los ojos de todos, tomó forma corporal como de paloma. En ese momento está siendo el ungido. En ese momento Jesús, el Hijo de Dios, aquel joven acompañado siempre del Espíritu Santo, ahora está siendo ungido por el mismo Espíritu Santo en otra función diferente, comenzar el oficio al que ha sido llamado. Ser el ungido triple, rey, profeta y sacerdote. Y por eso, y solo después de este evento, Jesús hace milagros y echa fuera demonios y predica el Evangelio y sana a los enfermos. ¿Sí ve por qué es importante entender que antes de esto no hay milagros y después de esto hay milagros? ¿Sí? Esto lo tenemos que relacionar también con el hecho de que Jesús no hacía los milagros en su calidad divina. A ver, a lo mejor esto está complicado. Y a veces lo hemos comentado, pero hace mucho y tal vez usted ya no se acuerda o no estaba en esa ocasión. La manera irreflexiva en que leemos el Evangelio nos haría pensar, bueno, cuando Jesús es tentado como hombre, cuando calma la tempestad como Dios, cuando tiene hambre como hombre, cuando sana al ciego o resucita a Lázaro como Dios. Y entonces estamos así como Cristo está cambiando de su condición divina a su condición humana y viceversa. Esa es la manera en que la gente lee los evangelios. Esa manera está equivocada. Está equivocada. Porque Jesús no es un semidios. ¿Qué diferencia hay entre Jesús y Hércules? Con todo respeto se ha dicho. Porque Hércules es hijo de Zeus, ¿no? Y Jesús es hijo de Dios. ¿No se parecerán las dos religiones? ¿No le habrá copiado la una a la otra? ¿Qué diferencia hay? Cuando Hércules necesita su fuerza para los 12 trabajos que le encargan, ¿no? Para cazar al jabalí de Edimanto o luchar contra la hidra, saca su fuerza y sus poderes como semidios. ¿Acaso los evangelios enseñan que Jesús era un semidios? Para que me entiendan, un Superman. Jesús así en su caminar cotidiano era como Clark Kent. De repente se necesitaba un milagro y se ponía su capa y sacaba sus superpoderes y calmaba la tempestad. No, ahí ya nos cambiamos de historia, ¿no? Todos los milagros, para abreviar, porque el tiempo es un tirano, para abreviar, todos los milagros que Jesús haya hecho, sanidades, liberaciones, no están hechas por Él en su calidad divina, sino en su calidad humana, lleno del Espíritu Santo. Si no, pregúntese, a ver, si Jesús está actuando como Dios sobre esta tierra, ¿para qué tiene que descender sobre Él el Espíritu Santo? Dios Padre, por ejemplo, necesita
que el Espíritu Santo, su Espíritu Santo, le capacite para hacer algo? ¿El Espíritu Santo necesita capacitar a Dios Padre para que Dios Padre haga algo? No. Si Jesús estuviese caminando sobre esta tierra en sus atributos de divinidad, omnipresencia, gloria, omnisciencia, infinitud, ¿para qué quería el Espíritu Santo? El Espíritu Santo solo puede haber descendido sobre Jesús en tanto que es el Verbo encarnado, que Jesús es humano. Jesús está siendo bautizado con el Espíritu Santo en su calidad de hombre. ¿Para qué? Para que ese hombre llamado Jesús sea también el Cristo, es decir, el ungido. Y a partir de allí, sí, va a sanar enfermos por el poder del Espíritu. Va a hacer milagros como transformar el agua en vino por el poder del Espíritu. Va a predicar el Evangelio por el poder del Espíritu. ¿Sí me explico? El Evangelio de Juan lo reitera. Si usted se acuerda de esas frases, cuando en Juan dice Jesús: yo no hago mis obras, sino las obras que el Padre me dio. No hablo mis palabras, sino las palabras que oí de mi Padre. Cuando va a resucitar a Lázaro, primero hace una oración y dice: Padre, te doy gracias porque sé que me has oído. Sí se ve en todo esto que Jesús viene a hacer lo que el Padre le ha ordenado. Por eso en las tentaciones del desierto, el diablo quiere convencerlo de que Jesús tome la iniciativa. Toma la iniciativa de convertir las piedras en pan, toma la iniciativa de lanzarte del templo y mostrarte a todos que tú eres. Así como Simón el mago, ¿se acuerdan que supuestamente voló para mostrarle a todos que él era el poder de Dios? Es lo mismo que el diablo incitaba a Jesús a tomar la iniciativa para hacer lo que él considerara en su propio poder. Y Jesús siempre rechazó la invitación del diablo, diciendo que nosotros vivimos de las palabras que salen de la boca de Dios. Jesús no hizo nada que el Padre no le mandara. Jesús como humano no hizo nada que no fuera por la unción del Espíritu Santo. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Entonces, el Espíritu Santo engendró a Jesús, eso es una cosa. El mismo Espíritu Santo le acompañó a lo largo de su vida para no pecar y aprender las Escrituras, sí. Pero hubo un momento en que el Espíritu Santo, que ya había estado siempre con él, le ungió de otra manera. Le ungió para comenzar su triple ministerio como rey, profeta y sacerdote. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a hablar también de cómo el Espíritu Santo trabaja y nos acompaña de dos maneras diferentes. Porque a veces dicen, bueno, pero si yo tengo el Espíritu cuando me convertí. Sí, pero estamos hablando de dos maneras del Espíritu Santo. Por eso quise empezar con Jesús, porque Jesús es nuestro modelo y no hay duda que antes del bautismo Jesús tenía el Espíritu Santo y no hay duda que después del bautismo Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. De eso no puede haber duda, porque está bastante claro en los evangelios, ¿o no? Bien, entonces, ¿de qué manera actúa el Espíritu Santo cuando nos convertimos? Mire, vamos a Romanos 8. En el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Hay que entender esta frase, porque hay un error entre pentecostales y no pentecostales, ¿no? ¿Cuál es el error de los pentecostales de preguntarte, ¿tienes el Espíritu?
Pues no lo tengo. No, pues entonces, la pregunta no es correcta en ese sentido, ¿no? Y el no pentecostal dice, no, pues yo sí lo tengo porque pues yo soy creyente. Sí, no tendríamos que preguntarnos si en sentido absoluto tienes o no el Espíritu. Que quede claro con este versículo que si hemos creído en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Si alguien no tuviera el Espíritu Santo, es porque no ha creído verdaderamente y por tanto no sería de Cristo. ¿Sí me explico? Ahora, para completar, y ahorita redondeamos eso, en Efesios capítulo 1, dice en el verso 13 y 14, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. De acuerdo con este texto, desde el momento en que oímos con fe el Evangelio, desde el momento en que creímos, hemos sido sellados, hay un sello de garantía, de propiedad en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, primero afirmamos, la conversión no es posible sin el Espíritu Santo. Desde el momento de la conversión tenemos el Espíritu Santo. Volvemos a Hechos 8. Si los samaritanos, de acuerdo con estos textos, eran salvos y tenían el Espíritu Santo, pero Pedro y Juan vinieron para orar para que recibieran el Espíritu Santo, entonces estamos hablando de dos maneras del Espíritu Santo de relacionarse con nosotros. La primera es la conversión y la segunda es el bautismo con el Espíritu Santo. Se me están quedando viendo raro como que. Vamos a reiterarlo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la conversión? Primero, vivifica aquella palabra del Evangelio que me es anunciada. Dispone mis oídos y mi corazón invitándome a escuchar y a creer. Y si yo respondo a esa voz del Espíritu, entonces me hace nacer de nuevo. Porque nacemos de nuevo, ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién nos engendra a nosotros espiritualmente hablando? El Espíritu Santo, el nuevo nacimiento. Entonces, en el momento en que yo creo en Cristo, el Espíritu Santo me está invitando a creer, me está redarguyendo de pecado, me hace nacer de nuevo y se queda a vivir en mí, convirtiéndome en un templo del Espíritu Santo y por tanto en parte de la iglesia de Cristo. Entonces, todo creyente en ese sentido tiene el Espíritu Santo, claro, está sellado por Él. Sellado quiere decir que tiene la garantía de que va a resucitar. Todo creyente verdadero tiene el Espíritu Santo desde el día en que creyó. Y si no lo tuviera, no sería de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, el bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa. Los apóstoles, ya vimos en Cristo. Por favor, perdóneme que lo reitere. ¿Cristo tenía el Espíritu Santo antes de ser ungido por el Espíritu Santo? Sí. Entonces no nos estamos contradiciendo. Una cosa es el Espíritu cuando yo nazco de nuevo y otra cosa es cuando me sumerge en Él. Bautismo quiere decir sumergir. Cuando me sumerge en Él para convertirme, para capacitarme en mi tarea de profeta y sacerdote. Usted ya es un cristiano, pero usted se siente ya con toda la fuerza, el poder, el respaldo para cumplir su tarea sacerdotal y profética. Si está lleno del Espíritu, sí. Si no, pues no. Lucas, ya que es nuestro autor también del libro de Hechos, en Lucas 12,
no, perdón, en Lucas 10, ya me pasé. Los discípulos regresan de que Jesús los había mandado a predicar, y entonces, en el verso 20, cuando le dicen, Señor, nos fue muy bien, los demonios nos obedecen, entonces Jesús les contesta en el verso 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Los discípulos de Jesús, antes de que Jesús muriera en la cruz, antes del Pentecostés, ¿ya eran salvos? No me contestan. Contéstenme conforme lo que dice allí. ¿Eran salvos o no eran salvos? No hay duda, Jesús está diciendo, sus nombres ya están escritos en los cielos, ¿no? Sin embargo, no tenían la unción del Espíritu Santo. Estos apóstoles que ya tenían sus nombres escritos en los cielos, ¿cuándo recibieron la unción del Espíritu Santo? En Pentecostés. Si no fuera necesario un bautismo del Espíritu Santo, ¿para qué Pentecostés? Con que hubieran creído en Jesús, con que Jesús murió y resucitó, ahí se acaba todo. Si solo lo que necesitamos es creer en Cristo, ¿para qué sucedió el Pentecostés? El Pentecostés es el cumplimiento de Joel 2. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Antes, todo judío era miembro del pueblo de Dios, pero no todo judío era un profeta ni un sacerdote. ¿Estamos de acuerdo? Lo que Joel está diciendo es que ahora todo judío no solo será un miembro del pueblo de Dios, sino que todo miembro del pueblo de Dios será ahora un sacerdote y un profeta. Esa es la diferencia. Eso es Pentecostés, la unción para ser profeta y sacerdote. ¿Por qué? Volvamos a Hechos 8. Creo que todavía me queda como una hora, ¿verdad? Vamos a Hechos 8 otra vez y hagámonos más preguntas. Si cuando nos convertimos tenemos el Espíritu Santo, y en eso estamos de acuerdo, y eso ya debe de quedar bien asentado, pero insisto lo que sigue. Si ya lo recibí, cuando creí, ¿por qué era necesario? De acuerdo con el verso 15, que vinieran Pedro y Juan para orar, para que yo recibiera el Espíritu Santo. ¿No sería eso inútil? ¿Contradictorio? Cuando usted habla con alguien para que acepte a Cristo y esa persona acepta a Cristo, después usted ora para que él reciba el Espíritu Santo, no se necesita. En cuanto a conversión, no se necesita. Cuando la persona se convierte, pues el Espíritu Santo ya está actuando en ella. ¿Por qué tendrían que venir unos apóstoles de lejos específicamente a orar para que reciban el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ya actuó en su nuevo nacimiento? ¿Sí? ¿Sí ve la pregunta? Sigamos con las preguntas. Porque aún verso 16, no había descendido sobre ninguno de ellos. ¡Ah, caray! Pero no habíamos concluido que desde que creímos tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué aclara? No había descendido sobre ninguno de ellos. Alguien tal vez nos diga que porque Dios no les había querido dar a ellos el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿era posible creer y bautizarse sin el Espíritu Santo? Pues eso no se puede. Eso no se puede. Me quedé pensando en un comentario que se vende muchísimo de un señor que se apellida MacArthur. Buscando yo este pasaje, dije, a ver qué comenta. Se lo brinca olímpicamente. No le conviene decir algo. Pero yo lo que estoy preguntando es esto. ¿Por qué no había descendido? Pero ahora entendamos el lenguaje de Lucas. Cuando estudiamos un pasaje o un libro de la Biblia,
conviene que tratemos de entender en qué sentido usa cada autor los conceptos. ¿Sí? También esto es parte de la estilística, o sea, qué palabras usa y en qué sentido y cuántas veces las usa. Los sinónimos en Lucas son, por ejemplo, en el primer capítulo, no se vayan de Jerusalén porque serán llenos del Espíritu Santo. Recibiréis el bautismo del Espíritu, Hechos 1:4. La promesa, Hechos 1:5. Pues ahí hay dos sinónimos, ¿no? Bautismo del Espíritu Santo, la promesa. Luego en el 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Los apóstoles tenían en algún sentido el Espíritu Santo? Sí, porque creyeron, porque fueron a predicar, porque habían hecho milagros, porque según el Evangelio de Juan, Jesús antes de ascender sopló sobre de ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? Pero también les ordenó, espérense, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. En Apocalipsis hay una visión que representa a la iglesia y se trata de los dos testigos. ¿Por qué la iglesia es comparada a dos testigos? Porque la iglesia tiene una tarea profética y sacerdotal. Me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Y Hechos 2, y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Sí ven cuántos sinónimos? La promesa, el bautismo, ser lleno, venir sobre, descender sobre, todo eso se refiere a una misma experiencia que es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, cuando el verso 16 de Hechos 8 dice, porque aún no había descendido, no está diciendo que no tengan relación con el Espíritu Santo. La tienen porque son cristianos. Cuando dice no había descendido, se está refiriendo a lo que Lucas, desde sus primeros capítulos, ha llamado descender el Espíritu Santo, que es ¿qué? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí van conmigo o me están viendo con cara de what? Sino que solamente habían sido bautizados, sigue el verso 16, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. O sea, creyentes, o como Pedro dice, bautícense para remisión de pecados. Entonces, creyentes, perdonados, bautizados, convertidos. Pero no había descendido el Espíritu Santo. El verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. No está hablando de la conversión. ¿Acaso para aceptar a Cristo como Salvador alguien nos tiene que imponer las manos sobre la cabeza? Eso no tiene ninguna relación con la experiencia de la salvación. ¿Sí se fija que aquí está hablando de otra cosa? ¿Cómo se convertían las personas en tiempo de lo que narra Hechos? Bautizándose en agua. Si creían lo que escuchaban, se bautizaban en agua. La imposición de manos es otra cosa. ¿Para qué era la imposición de manos? Que en Hebreos capítulo 6, verso 2, es una de las doctrinas básicas. Dice, dejemos los rudimentos de arrepentimiento de horas muertas, de fe en Dios, de bautismos y de imposición de manos. Ahí está mencionada como una doctrina básica. Como doctrina básica tiene que ver con esto que están haciendo los apóstoles ahora. Al que ya creyó, al que ya se bautizó en agua, le imponen las manos. ¿Para qué? Para que reciba el bautismo del Espíritu Santo y no solamente sea un hijo de Dios convertido y perdonado, sino ahora sea un profeta y sacerdote, que es lo que nuestro mundo está necesitando. Sigue diciendo, cuando vio Simón
que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Este versículo está reiterando algo. No la conversión. ¿Habrá algún pasaje que nos haga pensar que la conversión se da por imposición de manos? ¿El nuevo nacimiento, la salvación se da por imposición de manos? Claro que no. Entonces aquí está hablando de otra cosa, ¿no? Y Simón, aunque con una actitud equivocada, pero Simón es un testigo y el relato de lo que él vio se convierte en confirmación de lo que estamos diciendo. Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. ¿Qué vio Simón? No vio al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene un color. No vio una cosa azul que estaba así bajando sobre la gente, ¿verdad que no? ¿Qué vio? Gozo, ya lo había visto. En los versos anteriores dice, había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué vio? Sanidades, ya las había visto. Felipe ya había sanado enfermos. ¿Qué vio? Liberaciones, Felipe ya lo había hecho. Simón vio otra cosa diferente. Aquí no lo dice, y como no lo dice, no lo podemos asegurar, pero sospecha, nada más. Comparando con los otros pasajes del derramamiento del Espíritu, que vio entre otras cosas el hablar en lenguas, porque así está en los otros relatos de Hechos que hablan del mismo asunto. El punto es que Simón vio algo diferente que no había visto, y entonces quiso también tener ese poder, ¿no? Claro, yo sé que este tema no solo es controversial por el asunto de la diferencia entre conversión y bautismo del Espíritu, sino también porque la postura cesacionista piensa que han periclitado los dones del Espíritu Santo, es decir, que ya no existe. Pero sigamos leyendo, porque el texto, al relatarnos de Simón, corrobora lo que estamos diciendo. Simón en el 19 le dijo a los apóstoles, denme este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, hay 4 pasajes, 4 veces aquí, en que se insiste que se está hablando de una relación del Espíritu Santo con nosotros, diferente al bautismo en agua, diferente a la conversión y que se imparte por la imposición de las manos. ¿Cuáles son las 4 veces? El 15, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 17, entonces les imponía las manos, recibían el Espíritu Santo. 18, Simón vio que por la imposición de los apóstoles, de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu. 19, denme este poder, que a quien yo le ponga las manos, se dé el Espíritu. 4 veces queda clarísimo que se oraba por las personas con imposición de manos, para que Jesús les bautizara en el Espíritu Santo. Es un tema más largo, ya voy a cerrarlo aquí, con una conclusión cuando menos parcial. El bautismo con el Espíritu Santo es entonces una experiencia diferente a la salvación y normalmente posterior a la salvación, que no siempre, pero en la mayoría de los casos, se puede impartir por la imposición de las manos. En el primer caso, la conversión, el Espíritu Santo me está convirtiendo en hijo de Dios y miembro de la Iglesia de Cristo. En el bautismo del Espíritu Santo me está ungiendo, como profetizó Joel y como Cristo lo vivió en el Jordán, para que yo sea un profeta y un sacerdote. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Síganlo meditando. Está muy complicado, yo lo sé. Pero primero, Dios, tenemos que continuar no solo con este pasaje, sino en otros pasajes o perícopas de Hechos, donde se vuelve a hablar de que tras el bautismo en agua, las personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, y se vuelve a hablar de imposición de manos, e incluso allí sí se vuelve a hablar con todas sus letras de la glosolalia, es decir, del hablar en otras lenguas, ¿no? Todo un tema.
¿Con qué nos quedamos en sentido muy práctico? Sed llenos de espíritu. Es un mandato, ¿no? Sed llenos de espíritu. ¿Para quién? Para el que está de acuerdo con lo que dije hoy, esté de acuerdo o no, el mandato es para todos, ¿no? Así como usted lo entienda o como se lo hayan enseñado, pero el mandato es el mismo para todos. Sed llenos de espíritu. Completaría Gálatas cuando dice que la única manera de no dar satisfacción a las obras de la carne es andar en el espíritu.